privilegio. Gracias, señora presidenta. Sí, nuevamente voy a realizar una cuestión de privilegio. Tiene que ver también con lo que se ha venido manifestando durante toda esta jornada, en esta sesión. Y tiene que ver con lo que desde hace 3 meses, desde la asunción de Javier Milei, vengo realizando cuestiones de privilegio en torno a la defensa de la soberanía argentina, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra defensa irrenunciable de soberanía, no solamente en nuestro sector, sino también en todo el país. Y es por eso que quiero hacer mención a un hecho que la verdad parece fuera de lugar. Nos pareció a los fueguinos y fueguinas fuera de lugar lo que sucedió el 5 de abril, cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, llegaba a Ushuaia, a la capital de nuestras Islas Malvinas. Para ponernos en contexto, 5 de abril, días luego de la conmemoración por la Guerra de Malvinas, el 2 de abril, el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso me parece que hacer alusión específicamente a ese viernes 5 de abril, a esa llegada del presidente, ahora voy a contar y voy a repasar lo que sucedió durante esas horas y lo que está sucediendo también en este momento, porque es un hecho de extrema gravedad para nuestro país, pero también para lo que refiere a nuestro simbolismo, ¿no? Estamos entregando nuestra soberanía nacional. El presidente Milei llegó de madrugada a la ciudad de Ushuaia, capital de Malvinas. No fue a rendirle homenaje a nuestros héroes el 2 de abril, no lo hizo. Tampoco a nuestros caídos en Malvinas el 2 de abril, sino que llegó de madrugada y entre gallos y medianoches para rendirle pleitesía, como también pudimos dialogar con muchos vecinos y vecinas, fueguinos y fueguinas, esas pleitesías que vimos durante toda esa jornada, primero con el izamiento de la bandera de Estados Unidos en la capital de las Islas Malvinas, como también tuvimos que escuchar, no solamente en Ushuaia, sino también al otro día acá en Buenos Aires, que se entonara el himno de Estados Unidos con lo que eso significa, y lo tomamos también como una provocación. Pero ¿para qué llegaba el presidente de la Nación a la ciudad de Ushuaia? Tiene que ver con un anuncio. Y acá vamos a echarle luz a este anuncio, ¿no? Por eso quería hablar de esta cuestión de privilegio. Este anuncio tiene que ver con la llegada de la generala Laura Richardson, jefa también de lo que es el Comando Sur de Estados Unidos, a la que Milei recibió junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y allí anunciaron la participación de Estados Unidos en lo que es la base integrada de la ciudad de Ushuaia. Esto es sumamente grave, esta participación anunciada por el presidente de la Nación de madrugada junto a la generala de Estados Unidos en esta base integrada es grave, es inoportuno, pero también tiene que ver con un nuevo avance contra este Congreso de la Nación, porque nuevamente el presidente Javier Milei demuestra cómo desprecia a este Senado, a este Congreso. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver, y creo que cada uno de nosotros y nosotras sabemos, todo lo que tiene que ver con el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Lo que es la base integrada y el anuncio que hace el presidente de la Nación tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Lo dice el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Vemos reiteradamente, sistemáticamente, cómo se hacen
oídos sordos a lo que se dice en este Parlamento, cómo también se corre lo que dice nuestra Constitución Nacional y así se va avanzando. Este anuncio, quiero decirles que cuando hablamos de esta base argentina integrada, para hacer un poquito de memoria y pongámonos también en situación, y por eso hablo de un avance que pasa a este Congreso de la Nación, pero que también pasa a nuestra historia reciente. Esta base integrada, este proyecto, viene desde el año 2022, tiene que ver con una iniciativa 100% argentina. Esto hay que aclararlo, esto hay que tenerlo en cuenta porque esta base fue pensada, y allí estaba el ministro Jorge Tadiana en su momento, fue pensada para dos cuestiones. Por un lado, fortalecer nuestra soberanía en el Atlántico Sur, que eso es lo que vamos a seguir defendiendo, pero por el otro lado, para facilitar la logística entre la Antártida y el continente. Entre la Antártida y el continente, pero también con esta proyección que tenemos a nuestras Islas Malvinas. Por eso vemos con suma preocupación este anuncio del presidente de la Nación, porque además estamos hablando de una potencia extranjera que estamos convocando para que se involucre, ¿no?, en esta participación en un lugar geopolíticamente estratégico como es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y como es estratégico para la soberanía argentina en nuestro Atlántico Sur. Pero además también hay que decir que esta potencia extranjera, a la que Milei recibe en Ushuaia, es miembro de la OTAN, con lo que eso significa para nosotros. Hay dos cuestiones que no podemos perder de vista. Una tiene que ver con que el Reino Unido también es parte de la OTAN, el Reino Unido, país usurpador de nuestras Islas Malvinas desde el año 1833. Entonces, me parece que ante todo lo que nosotros venimos observando de las acciones que viene haciendo este gobierno nacional en cuanto a una entrega sistemática de soberanía, también le voy a sumar una subordinación de nuestro país, porque el presidente no va a dejar, lo está demostrando, no está cesando en hacer entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Pero esta base integrada, como decía, y me parece que acá nosotros tenemos que poner palabra, que este recinto tiene que poner palabra, porque requiere la autorización de todo el Congreso de la Nación. Así lo decía, que lo determina el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, cuando lo escuchaba en el día de hoy, en esta sesión, que hablamos mucho y pusimos mucho el tema de la soberanía argentina de nuestras Islas Malvinas, lo hicieron muy bien los senadores que me antecedieron en la palabra, pero también tenemos que decir que el presidente de la Nación hace gestos de política exterior ideologizada. Para el presidente pareciera que estamos en una película que nos tenemos que vestir para poder hacer y deshacer a su gusto lo que refiere a la política exterior. Y hay algo que a mí me llamó la atención, entre muchas otras cosas, no solamente que estamos interviniendo en conflictos externos a la Argentina y con lo que eso significa del lugar en donde nos ponen a nuestro país, los riesgos que estamos corriendo, no solamente la Argentina, sino también todo el sur global, nuestra América Latina, y nos pone en riesgo de esa manera, porque además desconoce toda la historia, y acá se hizo alusión, toda la historia de mantener la paz en América Latina. Creo que es lo que nosotros le debemos reiterar constantemente a este gobierno de la Nación, porque son los principales responsables, porque gobiernan hoy nuestro país y porque están poniendo en riesgo a cada uno de los argentinos y argentinas, ¿no? Entonces, lo que creo es que nos tiene que alarmar, tenemos que poner palabra, no solamente con algunas cuestiones, sino también específicamente con las acciones
en paralelo que el presidente cada día está realizando, sobre todo con los ataques constantes a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, por aire, por tierra y por mar, desregulando absolutamente todo, entregándole a potencias como Estados Unidos y al Reino Unido, que aún sigue manteniendo una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Yo lo temo y lo estoy siguiendo y creo que cada uno lo deberíamos hacer como una cronología, ¿no? Esta cronología entreguista del gobierno mileísta desde el primer momento, atacando específicamente nuestros recursos y nuestra soberanía. Pero ahora, y esto es lo que quiero hacer alusión, me parece sumamente importante y con esto cierro, porque Milei está hablando de una nueva doctrina de política exterior. Me parece que ahí tenemos que poner el punto, porque no solamente está desconociendo todas las resoluciones de la ONU, todo nuestro reclamo ante la ONU, sino también que ahora el ministro Petri, enviado por el presidente de la Nación, está yendo en este momento a realizar las tratativas para que la Argentina, y esto es sumamente grave también, sea admitida como socio global de la OTAN, organización de la cual es parte el Reino Unido y, como decía, no podemos dejar de perder de vista que el Reino Unido tiene una base de OTAN en Malvinas. Esto es una trinchera para que nos estén vigilando y para que nos estén controlando a toda nuestra región, así que me parece fundamental poder hablar de Malvinas, de la soberanía y de la entrega y de la subordinación que está haciendo este gobierno nacional. Por eso quería poner palabra, no quería dejar pasar lo que estamos atravesando los fueguinos y fueguinas con cada una de las acciones negativas en cuanto a nuestra soberanía, entrega, y no lo vamos a permitir, como siempre lo digo, de este gobierno ni de ningún otro. Pero lamentablemente es una constante detrás de la otra. Señora Presidenta, muchas gracias.